Muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a este conversatorio sobre el presente y futuro del Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación desde la región de Los Ríos. El día de hoy tenemos una serie de panelistas, entre ellos la doctora Olga Barbosa, académica de la Universidad Austral de Chile y presidente de la Sociedad de Ecología de Chile. Muy bienvenida, Olga. Nos acompaña el día de hoy también el senador Alfonso Durresti, que es miembro de la Comisión del Desafío del Futuro de la Ciencia y Tecnología. Bienvenido, senador. Nos acompaña también el doctor Miguel Peña, que es representante de la Asociación de Investigadores Postdoctorales de la Universidad Austral de Chile, y la doctora Javiera Bamonde, investigadora académica de la Universidad de Chile y representante de la Asociación de Investigadores en Postgrado. Para iniciar este conversatorio, el doctor Peña nos va a hacer una breve introducción de la historia de la creación de este Ministerio de la Ciencia y Tecnología, y vamos a proseguir con una discusión por parte de los panelistas de la postura de las distintas organizaciones que representan, para luego dar pie a las preguntas del público. Dejamos entonces con el doctor Peña. Aló, hola. Bienvenido, muchas gracias por venir a este conversatorio. Fue muy urgente la convocatoria, porque el estado de la ciencia es muy urgente. Estamos en un momento crítico. El Ministerio aún está en el Parlamento como un proyecto, y sé que algunos de ustedes están mucho más involucrados y han seguido la historia del Ministerio, y otros no tanto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una pequeña introducción de cuál es el estado del Ministerio, cuál es el estado del proyecto y por qué aún no es ley. Bueno, lo primero es que ese es el nombre del proyecto, ahora, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y esto es básicamente la institucionalidad pública del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un sistema mucho más amplio que involucra tanto a universidades, gente privada, etc. El Ministerio se enmarca dentro de ese gran sistema nacional de ciencia, ¿ya? Un poco... Bueno, está un poco cortado, perdón, pero la organización del Ministerio, esto es un poco lo que está en el proyecto ahora y lo que ya está aprobado, un poco son conceptos nuevos, y que nosotros los investigadores ahí nos estamos empezando también hay que empezar a entender los significados de esto. Está por el lado del Ministerio de Ciencia, que se crea, tiene básicamente tres niveles: el ministro o ministra de Ciencia, después va a haber un subsecretario o subsecretaria de Ciencia a nivel nacional, y después se crean las secretarías regionales ministeriales, ¿ya? Esto es importante porque es un punto que está en debate ahora en el Parlamento. Y lo segundo que se crea es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿ya? Vamos a hablar de agencia constantemente durante la presentación, pero la agencia básicamente va a reemplazar a CONICET. Esa es la función que tiene, y va a estar encargada de administrar y ejecutar los programas e instrumentos que se generen del Ministerio, ¿ya? Un poco bien resumido. Tramitación, que he cortado ahí. Ahí sí. Este es un resumen muy simple. O sea, este es un proyecto que entró el 23 de enero del 2017 a la Cámara de Diputados y al Senado. O sea, estamos hablando de más de un año de tramitación. Esto es un resumen muy sencillo de lo que ha pasado por muchas comisiones, muchas personas han ido al Parlamento a hablar. Esto es súper sencillo. Básicamente el 23 de enero del 2017 se ingresa el proyecto, y el 13 de septiembre del año pasado se aprueba en general en ambas cámaras su primer trámite constitucional, y el 6 de marzo de este año se aprobó de nuevo en ambas cámaras en un segundo trámite constitucional. Y en este punto, bueno, ahí el senador me puede corregir, él está allá, la Cámara envía modificaciones al Senado para pasar a su tercer trámite constitucional, y vamos muy bien, y el 7 de marzo el Senado rechaza dos de las indicaciones que había enviado la Cámara. Algunos senadores. Le vamos a preguntar al senador también su voto. Y ¿qué es lo que pasa en estos casos? Cuando no hay un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados, se manda el proyecto a una comisión mixta. Comisión mixta es un grupo de senadores y de diputados que tienen que resolver los puntos en cuestión, que en este caso son estas dos indicaciones. El 20 de marzo de este año se conformó la lista de integrantes de la comisión mixta, y acá tenemos al senador Durresti, que es parte, y también al diputado Rosas, que esperamos que llegue
Y ellos dos son parte de la comisión mixta, así que todo acá de nuestra región, así que estamos ahí contentos de poder conversar con ellos. Y el 17 de abril, esto es lo último que ahí estuve viendo en la página del Congreso, está con urgencia simple. Esa es la etiqueta. La pregunta es cuáles son las dos indicaciones que bloquean la aprobación del Ministerio de Ciencia. Y en resumido, básicamente el primero es el rol del Estado en las patentes resultantes de proyectos FONDESIT, y el segundo el número de secretarías regionales ministeriales. ¿Ya? Ahora, yo no soy abogado, soy veterinario, investigador, así que esto es lo que yo pude entender básicamente del proyecto de ley. Básicamente, lo que parte, FONDESIT, hasta este momento, que es el trámite, el texto legal vigente, se rige bajo un decreto del Ministerio de Educación que crea FONDESIT, básicamente. Esto es modificado por el nuevo texto, que básicamente está aprobado por la primera trámite constitucional en el Senado. Entonces acá FONDESIT se empieza a regir bajo este artículo, y dentro de esta parte, este como nuevo lineamiento de FONDESIT, viene el tema de las licencias. ¿Qué es lo que decía el texto legal vigente? No voy a leer todo, pero básicamente si el proyecto de desarrollo tecnológico, básicamente, o de resultaron inventos, el proyecto FONDESIT, la persona o la institución pueden patentar siempre y cuando reembolsen la totalidad de los aportes recibidos a FONDESIT. Y si la institución, esto es lo que está legal ahora, ¿ya? Si la institución o persona no solicita la propiedad del invento, la innovación pasa al Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico, FONDESIT, y ahí el fisco se hace cargo. ¿Ya? Esto es lo que está vigente, FONDESIT. Y esto es lo que se aprobó en el Senado, básicamente. Lo mismo, si el proyecto resultara en inventos, invenciones, etc., la institución o persona podrá solicitar su protección. ¿Ya? Eso está muy similar. La diferencia está en que ahora ya no se pide una devolución del dinero. ¿Ya? Este es el texto que se aprobó en el Senado. Y dice, sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para practicar o hacer practicar en cualquier lugar del mundo los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior. Esta licencia podrá ser utilizada en el caso de que el derecho de propiedad industrial no sea aprovechado por aquella institución o persona a la que se le hubiere otorgado su protección, en las condiciones señaladas en el reglamento. No voy a hacer ningún comentario, pero lo voy a dejar para después. Y esto es la indicación que puso la Cámara de Diputados, que fue rechazada por algunos senadores, que dice, es lo mismo, sin perjuicio del anterior, las personas o... salvo en aquellos casos que la ley establezca. ¿Y cuál es esa ley? Y ahí el senador nos puede explicar. Es una ley que se quiere discutir más adelante. Una ley de propiedad intelectual básicamente para más adelante, ¿ya? Y dice, no obstante, esta licencia siempre deberá utilizarse en los casos del artículo 51 de la ley 19.039 de propiedad industrial, que creo que es sobre el abuso monopólico, ¿no? de las patentes. ¿Ya? Y esto es lo que rechazó el Senado, algunos senadores, la mayoría. Y el segundo punto es el número de secretarías regionales ministeriales. Acá hay que ir al proyecto original que envía el gobierno anterior y que sugiere crear 4 secretarías regionales ministeriales, ¿ya? Que estarán a cargo de un secretario o secretaria regional ministerial de ciencia y que representan al ministerio en una o más regiones. Ese es el proyecto original, ¿ya? Y ahí se explica que se deberá considerar para agrupar más regiones las características comunes de los territorios en cuanto a sus desafíos, oportunidades de desarrollo y capacidades y potencialidades, ¿ya? Eso es lo que se originó como resultado del intenso debate en el Congreso. Esto es lo último que propuso la Cámara de Diputados, ¿ya? Y también rechazó el Senado por amplia mayoría, creo que fueron 23 de 26 votaron en contra. Y esto, lo que se rechazó, dice que a la fecha de su entrada en funcionamiento el Ministerio se concentrará en 5 secretarías regionales ministeriales,
Pero al 5.º año de funcionamiento del Ministerio se establecerá un calendario de instalación para determinar las fechas en que las restantes se instalarán, pero eso en un plazo máximo de 10 años. O sea, en un plazo máximo de 10 años tendríamos una por región. Eso es lo que los diputados sugirieron y lo que los senadores rechazaron. Por conclusión, la pregunta clave es: ¿podremos destrabar estos 2 puntos en la comisión mixta? Gracias. Muchas gracias, Miguel. Invitamos ahora a nuestros panelistas al escenario. Bueno, partamos por las mujeres. Con la presidenta, la... No es necesario que partamos por las mujeres. Partamos por izquierda. Porque estamos grabando. Ya. Bueno, primero agradecer que me hayan invitado a este interesante conversatorio. Como presidente de la Sociedad de Ecología es un honor que nos consideren. Somos una sociedad científica que nos interesa poder aportar a la discusión de las políticas públicas y para eso hemos estado trabajando en hacer actividades que también las hemos hecho acá en la universidad para poder aprender, porque entendemos que ser científico no es suficiente para poder hablar sobre un ministerio ni dirigir un ministerio necesariamente. ¿Okay? Algunas ideas que en general me gustaría compartirles y espero que después podamos ahondar. Primero es que celebramos la creación, celebramos que exista una ley que va a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conocimiento, ¿no? Y que a pesar de que hay algunas cosas que no son perfectas, es muchísimo mejor que lo que hemos tenido en los últimos 40 años. Ya a este ministerio obviamente o a este proyecto le falta crecer un poco, ya que en el fondo se está creando una estructura muy importante, pero no estamos seguros de que realmente esté el compromiso del Estado respecto a una política general de ciencia y tecnología, que esperamos que obviamente se desarrolle en el tiempo y que es misión del ministerio crearla. También me gustaría destacar que en ese mismo contexto, como va a ser función de la comisión, si no me equivoco, la comisión se llama Consejo de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Dentro del proyecto, va a crear la estrategia y la política de ciencia y tecnología. Una pregunta que yo me hago y estuve tratando de averiguar un poquito es cuántas personas, o sea, cuántos expertos en políticas científicas tenemos en Chile. Y la verdad es que no puedo encontrar casi ninguno o ninguna, entonces yo creo que esto también es una cosa interesante, ya que estamos hablando de ciencia, de impulsar ciertas áreas de interés, porque no es lo mismo ser cientista político que ciencias políticas científicas. Y en ese mismo sentido vuelvo a recalcar, creo que ser científico no es suficiente, ni significa que sepamos necesariamente cómo tienen que ser estas políticas científicas. Así que no lo hacemos en conjunto y de manera interdisciplinaria. Y por último, me gustaría destacar, después podemos hablar de otras cosas en particular, bueno, que el Ministerio también de alguna manera nace de la presión de los científicos, lo cual es muy bueno. Y también yo creo que nos abre una oportunidad que espero que podamos hablar, sobre todo con el senador, de cómo nosotros, porque el proyecto ya está, y como tú mostraste, hay solamente 2 artículos que pasan a la comisión mixta, cómo podemos nosotros, si ya logramos influir para que haya un ministerio, o sea, una ley que crea un ministerio, cómo podemos influir para que las comisiones tengan representatividad, algunas en particular, ¿ya? Y por último, quisiera hacer notar que la red de investigadoras, de la cual yo soy parte, logró ingresar una función más al proyecto de ley, que luego se las puedo leer muy cortita, que busca que el Ministerio también fomente políticas de equidad de género y oportunidades en ciencia y tecnología. Así que esos son como los puntos que creo que son como más importantes y que podríamos discutir después en detalle.
Muchas gracias, Olga. Le damos la bienvenida al diputado Patricio Rosas, que es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja. Muy bienvenido, Seth. Bueno, ahora estamos discutiendo la plan general del Ministerio de Ciencia y Tecnología y quisiéramos saber, estamos en una mesa redonda discutiendo la postura de los distintos panelistas y vamos a continuar con el senador Alfonso Durrey. Gracias, en primer lugar, qué agradable poder debatir, conversar, cruzar información, pero yo creo que también es un poquito bueno hacer historia. Así como Olga reivindica su gremio y su actividad, permítame a mí también reivindicar al Senado de la República, donde somos el único Senado en el mundo que tenemos una comisión de desafíos del futuro. Una instancia en la cual han habido representantes de acá de Valdivia, pero es una comisión en la cual existe la concurrencia permanente de premios nacionales, de investigadores, de científicos, y que organizamos cada año el Congreso del Futuro. En eso, con mucho cariño aquí en la universidad, no hemos tenido todo el apoyo de la universidad que quisiéramos, bastante a tirones. Veo aquí a Marcela, que nos ha ayudado enormemente, y me gustaría que la universidad, así como organiza y organizamos en este espacio este trabajo, la universidad también se sumara con fuerza al Congreso del Futuro, que creo que es el evento de pensamiento, de discusión más relevante de Chile. Y eso lo organiza la Comisión de Futuro del Senado. Nosotros tenemos un presupuesto, hemos logrado en la ley de presupuesto, así como se destinan presupuestos a distintas cosas, tenemos un presupuesto para llevar adelante esto, y al menos desde que yo soy senador hace 4 años logramos traerlo a la región, hemos generado debates, tuvimos este año la Silvia Earle, quizás una de las biólogas más relevantes del mundo acá presente, y no vi mucha gente en la universidad, la verdad se ha dicho, al menos que uno quisiera ver para una relevancia. Lo hago también porque a mí me gusta reivindicar lo que yo hago, trato de hacerlo bien. No lo decía por ti, Olga, porque te he visto activa en distintas cosas, y si mal no recuerdo el evento anterior fuiste panelista invitada, oradora, pero insisto, yo creo que la universidad tiene que estar presente en las buenas y en las malas y dando el debate. Al menos yo soy senador y me he incorporado a esta comisión desde el primer año. Hicimos los esfuerzos, esto nos hacía en regiones, ahora tenemos capacidad para hacer esfuerzos en regiones. Nos hemos reunido, trajimos a Mario Amuy, sin ir más lejos, estuvimos en un importante debate de 2 jornadas, recogiendo información. Ha habido debate. A mí siempre me gusta, insisto, reivindicar lo que hacemos. Las críticas siempre son buenas, pero también es bueno señalar lo que se ha hecho. Miguel tenía mucha razón en el debate. Bien, Miguel, no sé, abogado, clarito el debate. El proyecto de ley ingresa por la discusión de ambas cámaras. Nosotros estábamos de acuerdo para votar a favor el día 7 de marzo el proyecto, porque era un proyecto que ya venía consensuado, un proyecto, lo señalaban ustedes en su presentación, no es un proyecto perfecto. Este es un ministerio, no hay ningún ministerio que nace con todo el músculo, con todas las herramientas, pero era un proyecto absolutamente consensuado, un proyecto además que se había trabajado como ningún otro proyecto con las comunidades. Ahí también hago una referencia, Olga, del mundo científico. Yo soy abogado, me ha tocado compartir con el mundo científico, y vaya que hay peleas también. Entonces, ahí también reivindicar a una agrupación, no me acuerdo cómo se llamaba, que era la gente del mundo de las humanidades, digamos, que nos fueron a ver, nos hicieron una presentación, las acogimos, una dirigente que creo que la Universidad de Portales, parece, que me hacían ver la situación, me decía: senador, ojo, nosotros también existimos, nosotros también tenemos nuestra presencia, y bueno, es parte del debate. Ingresó el proyecto en ambas cámaras, y el día 7
nosotros votábamos lo que se llamaba el tercer trámite constitucional, que en definitiva, habiendo disparidad entre el proyecto que había ingresado respecto a lo que se estaba votando, se despachaba ese proyecto para que lo hiciera la legislatura anterior, en definitiva los senadores y diputados que habían conocido este proyecto. Hay una discusión y por eso, Miguel, yo también hago la presentación y reivindico cuando se habla del Senado. Yo siempre digo, es bueno quienes votan a favor, quienes votan en contra. Yo estaba de acuerdo con el proyecto de despacharlo, pero la oposición, la derecha, no estuvo de acuerdo de despachar el proyecto, principalmente por la discusión de los dos aspectos, el patentamiento. Era una indicación que se había incorporado en la Cámara de Diputados y eso obligaba a abrir un debate y la discusión se dio en esos términos. Nosotros como bancada socialista estábamos de acuerdo con la regulación del patentamiento desde el punto de vista del Estado. Creemos que cuando hay fondo del Estado tiene que haber una protección de ese sentido. Para eso hay fondo del Estado, para eso, con eso desincentivar la creación, la identidad, la participación obviamente que ha tenido el científico, la comunidad que han estado. Entonces, en esa discusión el proyecto no se logró la votación, el resto está todo aprobado. Y respecto al otro artículo que dice relación con las seremías, en definitiva, es cuál es el correlato que tiene este ministerio en cada región. Nosotros habíamos discutido en la comisión, en la Comisión de Constitución, que reitero, es la comisión especializada para ver esta discusión, que más que reproducir lo mismo que ocurre con otros ministerios, que hay seremías regionales ministeriales, que en definitiva son casi sucursales del ministerio, lo que pensábamos que había que hacer grandes referentes macro-regionales de acuerdo a la capacidad científica universitaria instalada. Lo digo con todo respeto y ojalá que nadie se me enoje por aquí. Es distinto la contraparte gubernamental para la ciencia y el desarrollo en Valdivia que en Aysén. Es distinto la contraparte gubernamental de este ministerio en Copiapó que en Valparaíso o en Concepción. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una contraparte regional, pero gubernamental, pero de acuerdo a la capacidad científica que hay en ese territorio. Porque para tener una seremía que genera un gasto, que genera una contraparte, es mejor tener seremías poderosas, delegaciones regionales poderosas, pero que vinculen territorios donde hay una masa científica, centros de investigación, universidades, sociedades científicas que sean contraparte. Sin excluir algunos lugares, nosotros más bien hablábamos que en el norte era Antofagasta, un referente, había otro referente en Valparaíso, región de Coquimbo, digamos, ese sector. Hay otro otro referente claramente importante en la región del Biobío, como contraparte con las universidades de esa naturaleza, y otra contraparte que había en Valdivia con el grado de influencia que hay acá por la universidad, por el Centro de Estudios Científicos, por distintas instancias, y eventualmente algo en Punta Arenas también, porque se está localizando ahí un equipo de desarrollo. Creo que la universidad tiene, la Austral entre otros, tiene un centro de Sonora en Magallanes. Entonces justamente se hablaba de tener estos 5 que sean referentes suprarregionales para no tener una multiplicación de cada una de las, hoy día vamos hacia 16 regiones, tener una duplicidad de eso y concentrar ahí y tener un buen equipo que sea una contraparte al final de ustedes, una contraparte en que no haya un funcionario designado por el gobierno de turno, sino que haya un conjunto de actores de la política científica que sean sus contrapartes para efectos de dialogar con ellos, idear políticas, corregir, conseguir más fondos o diseñar. Entonces, ese era un poquito el objetivo de tener solo 5 secretarías regionales ministeriales. Termino con esto, me dicen que queda un minuto. Esto se hizo con el Ministerio de Energía, que se partió así también en un primer momento en que no habían las 16 seremías, digamos, como tantas regiones hubiera, porque
obviamente hay distintas capacidades de desarrollo, era más bien generar contrapartes regionales potentes. Esa es la otra discusión, había senadores o parlamentarios que insistían que tenía que haber en cada una de las regiones, y eso ya dilataba la discusión política, porque eso es una iniciativa exclusiva del presidente, y eso. Lo último, la Comisión de Desafíos del Futuro, en el mes de fines de marzo, concurrió el ministro Blumer, que es el ministro secretario general de la presidencia, con su equipo científico, y nos señaló, me puedo equivocar, no sé si eran 30 días, señaló: queremos estudiar el nuevo proyecto. Creo que es responsable de su parte, es decir, no conocemos el texto al detalle, porque no era del gobierno, y esto se cumple ahora dentro de los primeros días de mayo, en que ellos van a llegar con una propuesta para constituir la comisión mixta y votar, porque las modificaciones que se plantean en estos dos puntos en algunos casos influyen sobre el presupuesto, y eso es materia del Ejecutivo. Entonces, dentro de mayo debiéramos constituir la comisión mixta, previo ida del ministro Blumel a la Comisión de Desafíos del Futuro para informar la posición del gobierno. Muchísimas gracias, senador. Vamos a continuar con el diputado Patricio Rosas, que también es parte de la comisión mixta, según tengo entendido. Por favor, senador. Bueno, primero que nada, buenas tardes, y disculpen el retraso, estaba en otra reunión. Ahí no tenían el tiempo para cortar las intervenciones, entonces se alargó, y tienen razón, es muy ordenador eso. Bueno, me toca participar en la Comisión Salud y en la Comisión Ciencia y Tecnología, las dos comisiones ñoñas, como dicen, ahí me metieron. Y como médico, claro, en salud tiene mucho sentido, pero en ciencia y tecnología es más por un tema que a mí me interesa mucho: cómo se aplican la ciencia y las tecnologías, no solo como un ministerio, sino en todos los ministerios, porque es un tema que tenemos que acostumbrarnos, que el desarrollo de nuestro país pasa porque todos los ministerios incorporen herramientas que tienen que ver con desarrollo científico, y ojalá locales, porque acá en Chile tenemos esa capacidad para hacerlo, y está archidemostrado en la comisión. Yo les he hablado de muchos temas que desde el punto de vista de la ciencia médica hemos incorporado y que se han realizado acá en Chile. De hecho, acá en la misma Austral, el doctor Henke descubrió un derivado que sustituye el corticoide, y nadie conocía esos temas ahí en la comisión. Y tenemos desarrollos interesantes en vacunas que se están estudiando acá contra el ANTA, contra justamente también en investigación en el cáncer de cervicuterino. Entonces, tenemos mucho desarrollo que a veces no se sabe, y Chile puede hacerlo. Así que justamente una de las cosas que me ha tocado trabajar ahí, conversar en la Comisión de Salud, es aterrizar a que nuestros investigadores tenemos una tremenda tarea de apoyarlos en Chile y de sacar un buen ministerio, no entorpecer a veces con alguna pequeña indicación que puede resolverse en el futuro, pero plantear esto como un ministerio y que avance haciéndose cargo de las dificultades, y de hecho eso es un poco lo que conversamos con Giorgio Jackson, que está en este momento, este año le toca ser presidente de esa comisión, me toca creo que en 2 años más, cuando ya esté en régimen el ministerio, esperemos. Y la idea es ver los nudos. ¿Dónde están los nudos? Los nudos para tanto los que se están formando como científicos, los que ya están en el posgrado, los que ya regresaron del posgrado, los financiamientos que existen. Hoy día somos uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología dentro de la OECD, una cosa que es vergonzosa, teniendo muchos investigadores en Chile y teniendo mucho capital humano, capital intelectual. Les daba un ejemplo, perdón que me extienda un poquito en un ejemplo que a veces les cuesta aterrizar lo que es la ciencia y la vida diaria, y cómo hay muertes por eso. Decía, por ejemplo, en Valdivia existe un centro que estudia la glaciología. Cuando yo les hablo de glaciología, a ustedes no les suena glaciares, qué sé yo. Pero si les hablo de Santa Lucía y lo que pasó en Santa Lucía y todos los muertos que hubieron ahí, si hubiéramos tenido un programa nacional
de vigilancia de los glaciares, habríamos podido adelantar eso. Entonces, por eso es que es tan importante que la ciencia se ligue a la actividad pública como un formato de herramienta. Pero para hacer esa bajada, tenemos que hacer un desarrollo de la ciencia aplicada en nuestro país. Entonces, nosotros somos un país que tiene muchos glaciares porque tenemos una cordillera privilegiada, pero no le vamos a pedir a Estados Unidos u otros países que desarrollen ese tipo de ciencia. Entonces, ahí uno se da cuenta cómo la ciencia se liga a veces en temas tan, por así decirlo, difíciles de aterrizar como la glaciología, a haber salvado la comunidad de Santa Lucía. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad y yo creo que en lo que me toca representarla a usted, representar a mi región en la Comisión de Ciencia, ese es el ánimo. Y también me nominaron para la Comisión Mixta, parece. Los nerds terminamos todos. Y así que también voy a estar en la Comisión Mixta y con la misma visión. Yo vine hoy día a este conversatorio para escuchar más que para hablar, así que, porque es importante que nosotros escuchemos los problemas que hay y vayamos tomando nota de las posibilidades de solución, tanto ahora como en el futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para eso también ya ideamos un sistema en que se va a recoger a través de un formato especial, ya sea un mini video o una presentación en una plataforma que vamos a abrir, todos estos nudos que existen de los que hemos hablado, de una manera que podamos recogerlos y organizarlos para darle un insumo a este ministerio que se va a crear de todas las líneas que tiene que abordar, porque son stops a que podamos seguir avanzando en investigación y investigación aplicada, pública, privada, investigación aplicada a nuestro país. Muchísimas gracias, Patricia. Ahora le vamos a ceder la palabra a la doctora Javiera Bamontes, quien es investigadora de la académica de la Universidad Austral de Chile, representante de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias a todos por venir. No esperábamos que llegara tanta gente porque lo organizamos súper rápido, pero estamos súper contentos de que haya funcionado. Y les voy a hablar súper cortito. Yo soy colaboradora aún de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. Yo ya no estoy en posgrado, pero uno puede seguir colaborando después de que salió. Y la asociación nace básicamente porque todos sabemos que Chile tiene un programa de incentivo a los estudios en posgrado. Hay un programa de becas nacionales y becas internacionales que apunta a aumentar el número de gente con posgrado. Eso ha traído como consecuencia que muchos de los investigadores con posgrado actualmente en Chile no encuentran trabajo o no encuentran trabajo en las áreas específicas o acorde a su grado académico. Entonces, eso genera obviamente muchos problemas entre los investigadores jóvenes, mucha frustración, y como investigadora joven generalmente no éramos invitados a este tipo de discusiones. Generalmente se acudía o se llamaba o se solicitaba la opinión de los investigadores senior, pero no se tomaba mucho en cuenta la opinión de los investigadores jóvenes, que no necesariamente tenemos los mismos problemas que los investigadores senior. Entonces, bueno, ahí nació la organización. También participamos muy activamente en el impulso de la creación del nuevo ministerio, así que estamos súper felices de que esto finalmente se esté concretando. Y con respecto a los puntos que están ahora en discusión en el ministerio, creemos nosotros como asociación que uno de los problemas que hay con respecto a la inserción de investigadores es que está la ciencia extremadamente centralizada, como casi todo en nuestro país, en Santiago. Entonces el trabajo que hay o el apoyo que hay en regiones ha ido aumentando, es verdad, pero todavía no es suficiente, todavía está muy centralizado. Entonces nos interesa mucho que se solucione el tema de la descentralización, que el ministerio sea realmente un ministerio con representación regional activa. Y la verdad es que, o sea, a mí, obviamente yo soy médico veterinario, no soy política, no sé cómo, concuerdo con Olga aquí, que nosotros no necesariamente tenemos
la solución a los problemas, pero me surgen preguntas más que respuestas con respecto al tema de las seremías. Porque el senador estaba explicando que una de las ideas era crear esas seremías por macrozona o que estén acorde con una masa crítica de investigadores en una cierta zona territorial. Pero una de las preguntas que me nacen a mí es, si es que no tenemos una representación ministerial en una zona donde actualmente no se hace investigación, ¿cómo vamos a incentivar que se haga investigación en ese territorio, en esas regiones? Por ejemplo, en Aysén. En Aysén actualmente es muy poca la investigación que se hace, pero tiene mucho potencial. Entonces, ¿cómo potenciamos eso? ¿Cómo hacemos que se empiece a hacer investigación en esas zonas? Entonces ahí dejo la pregunta arrojada. Y eso no me quiero explayar para que se abra más la conversación, que es la idea. Muchísimas gracias, Javiera. Finalmente vamos a escuchar al doctor Miguel Peña, representante de la Asociación de Investigadores Postdoctorales de la Universidad Austral de Chile. Sí, muchas gracias por venir también. Voy a hablar muy poco porque quiero que empecemos la conversación. Totalmente de acuerdo con Javiera, los investigadores jóvenes tenemos que tener una voz también en estos temas. Somos distintos a los investigadores ya reconocidos. Por ejemplo, en mi caso, los investigadores postdoctorales financiados por Fondesit, nosotros damos una boleta de honorarios. Nosotros no estamos contratados por la universidad. Entonces estamos nosotros boleteamos, básicamente. Habiendo dicho eso, igual hay que reconocer que la universidad nos está apoyando. La Vicerrectoría de Investigación nos apoyó con la organización, así que también reivindico a la universidad con eso. Y sobre los temas que están pendientes y que se tienen que tratar en la comisión mixta. Por lo que entiendo, lo que escuché al senador, el tema de las patentes. También estamos de acuerdo en que si el Estado está involucrado, debe participar también en una licencia. De hecho, eso es lo que dice una licencia no exclusiva, por lo que yo entiendo que es como un socio, básicamente. No es el monopolio de la licencia, sino que es un socio en este caso, proyectos Fondesit, en que se pueda derivar una invención. Así que yo creo que estamos de acuerdo, no hay mucha discusión en eso. Yo creo que la discusión es cómo se convence a los otros senadores que no están convencidos. Y ahí podemos tal vez sacar alguna idea de cómo darlo vuelta, por así decirlo. Con el tema de la seremía, ahí yo tengo más dudas. Senador, usted decía que era importante tener unos referentes suprarregionales. ¿Eso es lo mismo que una seremía? ¿Sí? ¿Vamos a empezar? Sí. Mira, volviendo un poquito a tu pregunta, pero también lo que decía Javiera, dice, ¿cómo incentivamos la creación de ciencia, por ejemplo, en regiones donde, parto con tu pregunta de lo que señalaba Javiera? Yo creo que la seremía, y perdonen lo radical que soy en esto, pero me gusta hablar en buen chileno, de la seremía no va a haber creación de ciencia. O sea, de ahí no viene, si lo estamos pensando así, no va por ahí. Lo que tienen, no son para eso. La creación de ciencia y la creación de la masa que son ustedes y los más antiguos, y es la universidad, es el centro científico, es el centro de estudios científicos acá, es las asociaciones productivas del norte en materia de minería, recursos hídricos. Entonces, la seremía es tu referencia, pero sea una referencia raquítica, porque, seamos claros, la seremía es un seremi, un chofer, dos administrativos, y es eso. Entonces, yo creo que uno, y sobre todo si estamos hablando de ciencia, tecnología, de innovación, pensemos contrapartes que sean más eficientes. Yo creo 1000 veces tener una contraparte, aunque sea virtual, tener una contraparte que venga acá, pero alguien que tome decisiones. Me gustaría tener a Mario Abuya, que conversando con él, y no a un funcionario designado políticamente por el gobierno de turno, que tiene la pega en eso, que no va a ser científico, porque es un cargo político regional, él no va a impulsar la ciencia.
Entonces yo creo que la ciencia se da en la medida en que, por ejemplo, si hablamos de Aysén, para ser justos con esa hermosa región, que la Universidad de Aysén empieza a formar doctores, empieza a formar ciencia, empieza a investigar en decenas de proyectos, como decía Patricio, en glaciología, o en cambio climático, o en agua fronteriza, y tenemos el lago General Carrera compartido con Argentina, no sé, hay decenas de ideas. Cuando está esa masa crítica, cuando está esa capacidad instalada, adscrita a la universidad, adscrita a los centros de formación técnica, adscrita a algún grupo productivo en particular, ahí tú vas a necesitar tener una contraparte gubernamental. Pero perdóname, yo para tener un burócrata, digamos, un seremi, un chofer y 2 funcionarios y un auto fiscal que dice seremía, no creo que ahí no está el acento. El acento es que nosotros tengamos una ágil capacidad de articular a los científicos que están dispersos en el territorio o que están con situaciones laborales precarias o que están con necesidad de vincularse de mejor manera, o al último caso, como el Estado de Chile genera presión también sobre aquellas universidades estatales o públicas que también regularicen las situaciones con sus doctorados. A mí me impresiona mucho que en decenas de lugares, perdonen nuevamente la franqueza, las universidades se aprovechan de los posgraduados porque vienen regresando, que mira, después de 2 años hay que hacer un periplo enorme para regularizar una situación laboral. Terminamos con esto de las boletas, que esto es un invento de Chile, esto es una rémora tremendamente abusiva en contra de los derechos laborales, no científicos, laborales, de cualquier persona. Entonces yo creo que las universidades deberían dar la pauta de regularizar, por ejemplo, situaciones laborales con su doctorado, o sea, en la etapa que lo lleven, pero eso no lo va a hacer la Seremía. Eso lo tiene que hacer o la Inspección del Trabajo o el Ministerio, en definitiva, de tener un estándar. Usted es doctorado financiado con fondos del Estado, por tal o cual forma, su adscripción laboral a cualquier institución es por lo menos con un contrato, será por media jornada o con alguna situación de esa naturaleza, pero contrato laboral. O sea, están vinculados muchos de ustedes a tremendas investigaciones con boletas y prácticamente, y perdone que me meta a otro lugar, sacando plata para las cotizaciones y para la salud del mismo fondo. Son cosas que no lo va a resolver la Seremía, los tenemos que resolver en estándares de investigación y las condiciones laborales del mundo científico. Entonces, eso no te lo ayuda la Seremía, ahí no está la discusión, está la capacidad normativa y laboral, que tiene que haber un estándar más alto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar pie para que los distintos asistentes, muchas gracias también por su presencia, puedan comunicar las distintas inquietudes con respecto al Ministerio de la Ciencia y Tecnología que está como proyecto de ley. Tenemos varias preguntas. Quería hacer una pregunta. Por favor. Claro. Volviendo al tema de los referentes suprarregionales, lo que no me queda claro todavía es que, bueno, usted decía que también tiene que haber una contraparte regional. Y por lo que le entendí ahora, usted está a favor de crear estas macrozonas, macroseremías, pero si se desarrolla la capacidad científica, ahí tener una seremía por región, ¿ese es su...? Absolutamente, y tú lo veías en el propio texto de la ley, en que esto se establece, no me acuerdo si era a los 5 o a los 8 años, ¿sí? Se va evaluando. Obviamente, a la larga, en un régimen ya de un país más desarrollado, y que el Ministerio impulse la mayor creatividad. Recordemos que también se constituyeron hace 3 años 2 universidades públicas en regiones donde no había. Claro, nosotros en un horizonte de 10 años seguramente vamos a tener seremías en todos lugares, pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. Entonces, no pongamos que tenemos que partir con las seremías como una norma fundamental del Ministerio, cuando eso genera más recursos, porque al final esto es un tema de recursos. Se le pone más recursos a lugares donde no va a haber contraparte científica. Entonces, mi opinión es que tú tienes que tener buenas macrozonas donde se desarrolle, y esa misma macrozona impulsará el desarrollo.
solo hago una referencia, ya que estamos en la Austral. Yo sé que la Universidad Austral está en un programa fuerte de desarrollo del campus Peyuco, el campus Puerto Montt, en definitiva. Seguramente de aquí a 10 años la capacidad científica que va a haber allá va a ser bastante más elevada. Y seguramente en 10 años más la capacidad científica o 5 años de Aysén va a ser bastante más elevada. Entonces partamos donde tenemos capacidad instalada y vamos desarrollando. Entonces partamos por eso te digo, partamos con un andamiaje más sólido y no tan expansivo, porque mira, al final del día lo que ocurre es que a veces aquí empiezan pequeñeces, porque cada uno quiere tener cada región quiere tener es como en el fútbol, perdona el chilenismo. Hay lugares donde el equipo no está ni en tercera división ni en cuarta y quieren un estadio estándar FIFA. Entonces, a mí me encanta el deporte, pero vamos subiendo el nivel y a medida de eso tú vas generando la infraestructura para que ese deporte o esa actividad o este desarrollo se vaya generando. Entonces, yo creo que, insisto, el tema de la seremía es un tema menor desde el punto de vista de la institucionalidad, pero el motor de este ministerio va a estar en su capacidad, en su consejo, en su ministerio, en su subsecretaría, que claramente aúna esfuerzo y no tenemos esta dispersión de instituciones que hoy día son tan complejas. O sea, porque tengo una duda, o sea, eso es lo mismo que decía la Cámara de Diputados, básicamente, en su nuevo artículo, pero ustedes votan en contra de eso. Entonces, yo no sé, es una inquietud por eso, una inquietud, o sea, ¿usted vota en contra porque no quiere darle esa importancia a la seremía? Es una duda. Esta discusión es realmente muy interesante, pero seguramente el público tiene mucho interés en dar su opinión. Vamos a dar espacio a las preguntas del público que va a leer la doctora Anita Arenas. Por favor, Anita. Está muy acalorada esta discusión. Sí, se distribuyeron algunos pequeños papeles para que puedan escribir sus preguntas. Ojalá una pregunta bien concisa y a quién va dirigida. Ya tenemos alguna. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la gran diferencia de fondos impulsados por distintos ministerios? ¿Sería prudente que todos ellos centralizarlos en el futuro Ministerio de Ciencia? Esto va dirigida al senador. ¿Las acumulamos o ¿Pueden hacer una selección de...? O la respondo al tiro. Obviamente, una de las gracias del Ministerio es centralizar y tener una mayor coordinación. Ustedes mejor que yo me lo podrán explicar porque esto en la teoría uno lo puede estudiar, pero ustedes lo han sufrido seguramente. La cantidad de instituciones que tú tienes o la cantidad de pasos que tienes que hacer para validar tu beca, el CONICYT, o sea, es una situación kafkiana que prácticamente uno se gradúa en tramitación más que en la especialidad. Entonces, el Ministerio, si algo que busca es establecer un calendario, un cronograma que permita, no sé quién hacía la pregunta, que permita tener un derrotero conocido y que no tengamos esta incertidumbre. Tener, por ejemplo, algo que nosotros pusimos como indicación en la ley, también tener un registro. Hoy día, si yo como parlamentario lo pedí como senador, ¿cuántos doctorados tenemos en Chile? ¿Dónde consulto? ¿Cómo se han financiado? ¿Se han terminado las tesis? ¿Dónde están trabajando? Esa información no es de fácil acceso. Es una maraña de discusión, lo cual genera incertidumbre para los propios estudiantes y para el propio el servicio público. Yo consulté cuántos doctorados se están haciendo a veces, o se están haciendo investigaciones en la misma materia, pero sin tener relación uno con otro, y nos encontramos con información de CONICYT que no hay un diálogo entre programas que se financian en un lugar respecto a otro, y puede que se esté financiando lo mismo. Yo creo que este es el momento de preguntarlo para no hacerlo aparte. Entonces, en ese mismo contexto, ¿qué pasa con los institutos de investigación del Estado? El ISP, el Instituto Antártico, todos estos institutos, el INFOR, que hay una enmienda, hay un artículo transitorio, entiendo, ahí en el proyecto de ley. ¿Qué pasa con eso? Y a mí lo que me llama mucho la atención es ¿qué pasa con Corfo? Corfo quedó en otro lado. Eso a mí me da muy mala espina.
y más aún con el nuevo director o vicepresidente ejecutivo. Nosotros perdimos la pelea respecto de la innovación. O sea, nosotros hacemos ciencia, pero no innovación. No es innovación. No, correcto. Hubo una discusión bien importante y ahí hay una discusión que yo creo que eso da para un debate con Corfo. Yo no voy a ser defensor de Corfo porque tengo mis aprensiones históricas y más dudas respecto de la nueva administración, respecto de Corfo. Corfo se ha constituido en una suerte de institución en sí misma, digamos. Ellos generan una situación en que ustedes lo deben padecer mucho más. Yo creo que es un tema pendiente a propósito de lo que hablábamos de que esto no es un ministerio perfecto, no es un proyecto que tú dices aquí terminamos. Yo creo que esa es la próxima etapa de lucha. Los institutos científicos también nos topamos con algunas situaciones desde el punto de vista de sus autonomías. Varios de los institutos que tú señalas son centros de investigación adscritos a un determinado ministerio. Y por eso yo lo que decía al comienzo, creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el camino para institucionalizar la ciencia como un referente nacional, como un elemento fundamental en la formación de capital humano y en ese camino. Son temas... Bueno, una de las cosas que se consensuó en la comisión es que todos los fondos que bajan por distintas vías en distintos ministerios tienen una lógica que es generar valor agregado en ciencia y tecnología e innovación. Por lo tanto, el espíritu de lo que tiene que regir este ministerio es que se unifiquen, porque hoy día el ministerio va a partir, si no, con cero presupuesto. En cambio, al unificar todos, va a partir con un presupuesto interesante y además se puede utilizar fondos que están todavía de la presidencia, que no están destinados, para aumentar ese capital. Así que hoy día el consenso es ese, que se sume. Ahora, en la pelea con Corfo, hay áreas de Corfo como el Laboratorio de Gobierno, como Innova, que también se está viendo que deberían pasar al mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, porque recordemos que se llama Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Entonces, hay áreas de Corfo que sí se han distinguido por trabajar el tema específicamente casi de ciencia, en el límite, y ahí está fondos que deberían pasar y sumarse a los otros de CONICET, FONDECIT y otros que cuando examinamos cuánto se le destinaba a investigación era vergonzoso. Habían fondos de 1.000 millones para una estrategia país que uno no entiende cómo con eso van a hacer ciencia. Ahí les planteaban salud de la región de los ríos administraba 150.000 millones y teníamos un ítem para desarrollo de estrategias innovadoras de gestión interna de salud por sobre los 3.000 millones. Entonces, ¿cómo para el país, para proyectos de innovación o de ciencia, había 1.000 millones en una partida? O sea, eso demuestra que tenemos una miopía respecto de cómo puede aplicarse el beneficio de hacer investigación de buena línea en nuestro país con nuestros especialistas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Respecto de estas dos indicaciones que en este momento tiene trabado el Ministerio de Ciencia, la pregunta es ¿qué puntos se modificarían concretamente estas dos indicaciones para lograr llegar a un acuerdo? ¿Qué estarían dispuestos a ceder? ¿Y qué significarían estos cambios? Esto va para el senador Resti y el diputado Rosa. Mira, yo en el tema de patentamiento, mi posición por una convicción ideológica es que tiene que ser compartida, tiene que haber un reconocimiento de los fondos estatales, eso es por una convicción ideológica que no me voy a mover de ahí. Espero que el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que presentar una tercera opinión, digamos, una opinión
quedamos lo que les explicaba al principio de mayo, van a hacer la propuesta. Y respecto a la Seremía, ahí soy más flexible. Si partimos con la 16, partimos con la 16, yo no voy a hacer problema. Lo que sí hago el punto que creo que no es lo más coherente con el fortalecimiento, el tener una institución robusta. Cuando tú divides y fraccionas una institución en 16 partes, es menos sólida que tenerla en 5 partes robustas para que trabajen. A mí me encantaría, insisto, en el caso de Valdivia, o más que Valdivia, la región de los ríos, nuestra contraparte sea sólida, sean un par de científicos al otro lado, con los cuales usted, la universidad o decenas de científicos más vean la contraparte, vean temas laborales, vean nuevas becas, vean dónde nos centralizamos, cómo estamos desaprovechando tales o cuales temas, sea una contraparte y no sea simplemente un buzón, pero en eso yo no tengo problema. Si hay que apoyar las 16, partimos con 16, o si se apoya, mientras partamos por Valdivia, no hay problema. Aquí para... Bueno, yo he ido tomando nota de algunas cosas acá, así que me las llevo a la discusión interna que vamos a tener en la comisión. Pero la posición es la misma. Partiendo por Valdivia, está bien. Nosotros ya fuimos, a mí me tocó encabezar la macrozona de salud de Temuco a Magallanes, y no hubo ningún problema de las otras regiones por trabajar desde acá varios temas macrozonales. Se puede, además que hoy día el mundo digital te permite hacer ventanas digitales en todas las regiones, en todo el mundo, digamos. No es eso lo que debiera entrampar este proceso. Y respecto de las patentes, la posición que por lo menos en lo personal he llevado en la comisión es que si bien tú, el ejemplo básico, porque siempre uno tiene que explicarlo para la señora Juanita, si descubrimos la vacuna para el ANTA con fondos públicos, los chilenos no deberían pagar la patente que costaría afuera. Por lo tanto, mi posición es esa, o sea, descubrimientos que tengan que ver con un aporte a que tengamos una mejor salud, o mejores, también, no mirándolo en otras áreas, mejores técnicas constructivas, mejores técnicas asísmicas, qué sé yo. Si es para los chilenos, no debiera tener el lucro metido. Pero para afuera, todo el que quiera. Porque en el fondo también uno tiene que ser atractivo a los investigadores que también tengan alguna posibilidad de tener algún Pero solo una pregunta personal a raíz de eso. ¿Usted cree que eso es completamente necesario para que se forme el ministerio, para que salga a la luz? Alguien me dijo por ahí en un momento, al menos que tengamos la casa construida, que tengamos un piso, una institucionalidad. Tenemos que tener eso completamente claro respecto a las patentes. O sea, si no lo clarificamos completamente, ¿no podremos sacar a la luz el ministerio? Bueno, ese es un tema que también se planteó así en la discusión, si se dejaba para que un reglamento posterior dé cuenta de eso, pero que el espíritu del reglamento tenga que recoger eso. Y eso también fue un acuerdo dentro, por lo menos habíamos 8 que estábamos de acuerdo con eso. Así que eso seguramente va a quedar como uno de los acuerdos de la comisión, y va a ir a la comisión mixta de esa manera. Pero, como te digo, ese es el espíritu que había detrás de esta indicación. Y de hecho, bueno, Giorgio, que la hizo la indicación, se sintió re mal porque finalmente entrampó en el desarrollo de un ministerio que lo más que quería era que saliera lo antes posible, finalmente. Y conversamos también esta posición de que reglamentariamente se resuelva después. Porque si lo que se quiere finalmente es lo que pasa en Estados Unidos, en otros países que hacen mucha ciencia aplicada, que así mismo no se cobran los impuestos. O sea, a ellos no les van a cobrar, no toman el control de algo de sanidad pública, por ejemplo, un medicamento para el cáncer, no van a estar pagando el impuesto si ellos cooperaron con fondos para desarrollarlo. O sea, eso es como, por así decirlo, es una perogrullada. Pero como aquí en Chile somos tan legalistas que tenemos que dejarlo puesto por escrito todo, bueno, dejémoslo en un reglamento que así va a ser. Porque también el defender el mercado, por así decirlo, está bien, vivimos en una sociedad de mercado, pero hay ciertas cosas que no pueden estar, no podemos estar
metiendo el mercado en tantas cosas que también afectan a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, en lo mismo que hablaba de salud, en algún descubrimiento que permita que nuestros cultivos sean de mejor resistencia. O sea, si es para Chile, si es para nuestros agricultores, no tenemos que tener esa mirada egoísta. Los países que crecen son países que también tienen una protección de su desarrollo y de su industria férrea. Por más que hablemos de libre mercado, nosotros asistimos al ícono del libre mercado norteamericano, que es proteccionista con sus productos terribles. Entonces, no seamos nosotros más papistas que el Papa. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Otra pregunta para Olga o los parlamentarios. Dice, en el contexto actual del debilitamiento de la educación superior pública, ¿cuáles son las políticas públicas que espera que este ministerio emane para fortalecer dichas instituciones, entre las cuales se encuentra la Universidad Austral? Yo creo que no tengo que contestar yo esa pregunta, porque en el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene, e Innovación. Y conocimiento. Y conocimiento. No, mientras medio ambiente no, para eso tenemos un ministerio, hay que hacerlo funcionar mejor, sí, pero tenemos el de medio ambiente. No me queda claro que tenga entre sus funciones, para eso está el Ministerio de Educación, así que me gustaría, quizás yo estoy aquí cometiendo un error, que algunos parlamentarios contestaran eso. La verdad que nosotros tocamos tangencialmente ese tema en una moción que salió hace muy poco del Día de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, que justamente se está tramitando. Son estas cosas que pasan por el lado que a veces puede que no sean de tanto interés probablemente para todo el mundo, pero ahí se trató de lo que estaba detrás de eso, que justamente es estimular que la ciencia sea parte del sistema educativo, pero también de la sociedad, que la ciencia se le releve la importancia que tiene esto de bajar lo que hablaba del ejemplo de la glaciología y cómo Santa Lucía, que es una tragedia, nosotros no lo conectamos, pero cuando conectamos la ciencia con lo que es de utilidad, cuando conectamos el potencial tremendo que tenemos en arquitectura en Chile respecto de asismicidad, que afuera, en otros países, somos los mayores exportadores de tecnologías asísmicas, porque somos un país sísmico, pero hemos hecho algo con ello. Cuando tenemos esa conciencia, cuando tenemos un desarrollo, que sé yo, probablemente ojalá desarrollemos la vacuna del ANTA acá, porque tenemos el ANTA. Cuando desarrollemos ese tipo de cosas, cuando le bajamos eso a las personas, se da cuenta el chileno común de la importancia de la ciencia en su propia vida. Cuando le hablamos de que el litio está presente en los bolsillos, en su celular, y que esa es la tecnología que queremos desarrollar, que el litio es el futuro en muchos aspectos, y que como país, teniendo las tremendas reservas de litio, tenemos que investigar en esa línea. Ahí aterrizamos los conceptos. Y bueno, y esto tiene sentido porque el Ministerio de la Ciencia tiene también esa como perspectiva, tiene eso en el futuro, tiene que hacer carne el poder traspasar la importancia de la ciencia en la vida diaria. Y esa es un rol que tiene que tener como ministerio, va a estar en su objetivo. Ya, eso, en realidad yo estaba contestando la pregunta específica, si que acaso estaba determinado en alguna parte de la ley, eso es lo que yo no sabía, pero para poder, digamos, decir la opinión que tenemos como científicos, que sé que estas compartía. O sea, yo creo que había un cambio generacional importante, que también ha ido acompañado. Este cambio generacional tiene que ver con el interés que nosotros tenemos con hacer que nuestra ciencia sea relevante. Eso no significa que uno no pueda, digamos, tener un proyecto o hacer ciencia que esté guiada simplemente por la curiosidad, y digo simplemente entre comillas, puesto que muchas veces esos resultados van a tener una importancia gigantesca en el futuro. O sea, Darwin, tenemos montones de ejemplos. El punto es que vemos que todo puede ponerse a disposición. Si en el fondo
tú ahora estás estudiando algo que parece ser a mí no me gusta hacer la distinción entre ciencia básica y aplicada, porque yo creo que lo que tenemos son aplicaciones de la ciencia, porque da una idea como que la ciencia aplicada es media rasca. O sea, si la ciencia es mala, no es ciencia, entonces o es mala ciencia, pero no, para no mezclar las cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que si que tú no estás interesado como científico o científica en poner no sé, poner tu ciencia a disposición o en contexto, bueno, pues tu obligación es ponerlas en manos de alguien que pueda hacer eso. Yo creo que eso es algo que sí, que en ningún caso le está diciendo a los científicos y científicas qué es lo que tienen que estudiar. Yo creo que eso es bueno, ¿sí? Que la ciencia sea independiente, lo más posible, pero que sí haya una obligación, responsabilidad con respecto a poner a disposición para que esa ciencia se pueda usar de manera diferente, pueda ser relevante, ¿ya? Entonces, esa intención está yo diría en todas las sociedades científicas hoy en día, y además también hay una presión por parte de los financiamientos, ya que el financiamiento de alguna manera está diciendo, oye, bueno, pero ¿para qué es importante tu ciencia? Y eso también ha estimulado a que haya un cambio de percepción. Así que, perdón que no la contesté en un principio, pero esa es nuestra postura. Bueno, creo que la ciencia para todos los presentes es altamente relevante, y es de hecho nuestra forma de poder decir, oye, nos interesa realmente crear este Ministerio de la Ciencia y Tecnología, queremos formar parte de la toma de decisiones, de la letra, no necesariamente la letra chica, pero sí tener claro que el trabajo que realizamos día a día como investigadores, como estudiantes, como académicos, es relevante para el desarrollo de nuestro país. Anita, ¿tenemos más preguntas? Muchas preguntas. Varias preguntas. Respecto al plan de desarrollo de las ciencias para el país, que no necesariamente se encuentra en la política de ciencia y tecnología. Este plan no está en ninguno de los proyectos en análisis como el Ministerio de Ciencia o Educación Superior. ¿Qué piensa al respecto el senador y el diputado de este plan de desarrollo para la ciencia del país? Plan de desarrollo, Plan de desarrollo de las ciencias. ¿Que no hay plan? Claro, yo creo que no hay plan, pero mira, la sociedad avanza, lo que explicaba Olga, o esta misma reunión, esta asamblea, yo creo que hace 5 o 10 años no se habría hecho, o habríamos llegado 2 o 3, o sería una cosa mucho más de no debate. No nos habríamos topado con varios de ustedes en una marcha hace 2 domingos, 2 sábados atrás, marcha que no solo se hizo en Valdivia, sino en todas partes. Yo creo que tenemos que avanzar, y yo siempre en esto no espero que otro lo haga, yo creo que uno tiene que hacerlo. Reivindicaba lo que les decía, al menos del Senado tenemos esta comisión que se llama Desafíos del Futuro, donde tratamos de discutir, conversar y de, digamos, ponernos a ese tono. En la Cámara de Diputados está la Comisión de Ciencia y Tecnología. Yo espero que, como ocurre en varias partes, que exista un alto consejo también de gente que esté pensando la ciencia, que esté trabajando, esté estableciendo políticas públicas, más allá de los gobiernos de turnos, porque muchas veces te toca un presidente o presidenta que tienen una mayor orientación o vocación, o su programa lo incluye. Yo creo que debería haber una línea de continuidad en que participen, lo que ustedes también decían, no solo los grandes científicos consagrados, sino que exista un debate. Pero yo soy optimista porque creo que el Ministerio ha generado al menos una discusión. Yo solo les invito a ver las actas de los congresos del futuro que hemos hecho, o de la comisión de futuro que sesionamos todas las semanas, la cantidad de científicos que pasan por ahí, de grandes temas hasta temas muy puntuales como laborales o cosas muy pequeñas, digamos, de nichos muy especiales, ha permitido. Entonces yo creo que esa política, plan de desarrollo de la ciencia, lo tenemos que construir entre todos. No esperaría que el ministerio lo detonara, o que este gobierno de turno lo detonara, o el que venga. Yo creo que vamos avanzando hacia eso, y seguramente estos debates deben estar haciéndose en varias ciudades o en varias universidades, y eso es un avance. ¿Puedo aclarar, digamos, que yo escribí ese párrafo de
Yo me refiero a un plan de desarrollo de las ciencias para el país. Es decir, cómo enseñamos desde niños a la importancia que tiene la ciencia. Yo creo que no está en discusión el ministerio, más o menos, todos estamos de acuerdo que faltaba una institucionalidad y que es muy importante que exista. Yo voy mucho más allá. Digamos, si vemos las facultades de ciencia en el país, ¿cuántos son las personas que estudian ciencia en el país? Son muy pocas. ¿Cuál es la enseñanza de la ciencia en la educación básica y media? Entonces, desde ahí veo que no está en el proyecto de las universidades estatales, no está en el proyecto del ministerio, tampoco está en el de educación superior. Entonces, eso es un llamado de atención. Muy bueno, lo relaciono. Y también si tú tienes o si pueden generar, encantado, que me encantaría que eso pudiera expresarlo y tal vez dejarlo punteado por escrito en la Comisión del Futuro, porque nosotros, al menos en la Comisión, más que el debate legislativo, que eso se trabaja en tal o cual instrumento, es un espacio en el cual dialogamos de igual a igual con el Ministerio de Educación, con los ministerios respectivos. Entonces tú vas haciendo un poquito carne, y comparto absolutamente lo que tú dices. Me encantaría, nos ponemos de acuerdo ahí para recibirte o escuchar ese planteamiento, porque ese es el sustrato básico para tener mejor ciencia y más ciencia en Chile. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para unas 2 preguntas más. Aunque tenemos muchas preguntas, sí. Las preguntas se agrupan en torno a temas respecto sobre los científicos de formación. Por ejemplo, dice: aprovechando la futbolística del senador, Chile invirtió en formar jugadores, los científicos. ¿Dónde está el estadio? Llámese inserción, números de proyectos financiados, etc. Bien la pregunta, la recogieron. Yo creo que quedó, como dice, picando. Yo creo que las universidades hay que hacer un aporte grandote. Nosotros apoyamos, en primer lugar, el respaldo a las universidades del Estado, particularmente la Chile. Perdónenme que ahí el corazón azul algo me sale a mí, yo soy hijo de Bello. Y las universidades estatales se le hizo un aporte, y también se logró superar la situación que teníamos respecto del G9, y principalmente las 3 universidades referentes, que son la de Santa María, la Universidad de Concepción y la Austral, como universidades públicas, no estatales y no confesionales, digamos, que es algo también importante. Las católicas, perdón si hay alguien acá, la Iglesia Católica siempre a sus universidades de alguna manera ha sorteado los avatares de la vida. Yo creo que en esa lógica futbolera son las universidades en gran medida estas universidades que son donde el Estado, donde el Ejecutivo toma una decisión, o al menos quienes votamos en el Parlamento mayoritariamente por eso, es ahí donde se tiene que traducir. ¿Pero qué pasa con la industria, senador? ¿Ah? ¿Cuándo vamos a empezar a meter gente, capital humano en la industria? ¿Cuándo el gobierno va a obligar a la industria que invierta en investigación y desarrollo? Sí, pero, si ya esta cuestión está saturada, sí, pero y el gobierno no está haciendo nada por querer meter y obligar a las empresas, etcétera, a que inviertan en investigación y desarrollo. ¿Ya? Ahí estamos al debe. Absolutamente, pero que te vuelvo un poco al tema. Yo soy senador, no soy ministro, ni soy empresario. Entonces yo creo que nosotros tenemos en este país una cultura de empresarios que no desprecian la innovación, a diferencia de otros países en que precisamente el desarrollo del propio empresariado, del privado, es invertir y tener un equipo y tener la investigación. Yo en eso, como senador, tengo una posición, adscribo a tu posición, pero no me pidas la respuesta a mí que la empresa tanto o tanto en este país sigan siendo extractivistas. Pero es el gobierno el que obliga a la industria. Pero que hay que ser, digamos, justo y estructurar cómo funciona el Estado. ¿De qué manera el gobierno va a obligar a la empresa? Pero si ustedes tienen todos los reglamentos en la mano para obligar al empresario a que inviertan en investigación y desarrollo. Voy a intervenir un poquitito, porque con respecto a ese tema, efectivamente en el proyecto del Ministerio tengo entendido que uno de los objetivos del Ministerio es fomentar
la investigación científica en el sector público y privado, además de la academia, porque efectivamente la academia es un sistema limitado que nos da cabida al número de investigadores, ni siquiera el número de investigadores actuales. Entonces, entiendo, según lo que leí en el proyecto, que uno de los objetivos del ministerio es precisamente incentivar o fomentar la investigación en el sector público y en el sector privado. Yo creo que en esto hay que replicar modelos que sirven. Existen dentro de la administración del Estado varios modelos que han servido de mucho, que, bueno, yo tengo la formación de la salud, así que casi todos mis ejemplos son de salud. De a poco estoy estudiando otros temas, y como hijo de la casa de los pingüinos también miro las cosas desde el austral. Nosotros como ministerio, en alguna parte del Ministerio de Salud, hace 50 años se creó un programa que se llamaba Los Médicos Generales de Zona, que es el programa más exitoso de cómo llevar la salud y medicina a lugares que no se llevaban. Luego se le agregó a esto una carrera en que se le especializaba. Después se le agregó una subespecialidad. Y hoy día ellos se han ido a juntar conmigo en la Comisión de Salud para hablar de cómo hacemos la inserción de esos subespecialistas en hospitales de alta complejidad, pero también en el área privada, en mix, porque a veces hay ciertas maquinarias muy específicas que solo están en el área privada y otra parte que solo se hace en el área pública. Entonces, qué mejor que hacer un joint venture ahí. Entonces, respondiendo a lo que plantea, que yo creo que es una muy buena pregunta, porque finalmente nos estimula a decir, bueno, hay modelos que funcionaron. Y ahora que vamos a tener el Ministerio de la Ciencia, uno puede pensar en que, así como existe un posgrado que se financia, también debería haber un sistema en que a ti te permiten, así como el servicio país, por así decirlo, entrar en un área productiva, ya sea pública o privada o mixta, con un objetivo definido de acuerdo a la investigación que tú estás llevando a cabo. Entonces, yo creo que uno en esto tiene que, a veces, el que no se haya hecho no significa que no se pueda hacer. Y ahí rescato mucho el pensamiento creativo, el pensamiento lateral de muchos ideólogos del management, que en el fondo hablan de que uno a veces se enfrenta con las mismas respuestas, las mismas soluciones, las mismas preguntas, y se da vuelta ahí. Pero como estamos hablando de innovación, también hablemos de creatividad e innovación en los instrumentos del sistema público para hacer mix con el sistema privado en ciertos desarrollos que pueden hacerse entre ambos. Les voy a dar un ejemplo para aterrizar, quizás a veces en esto con los ejemplos uno aterriza más. Hace unos años, cuando se planteó el tema de hacer bypass coronarios acá en Valdivia, dijeron, no, imposible. No, porque cuesta 800 millones la máquina, no tenemos cirujanos, cardiocirugía imposible. No, cero posible. Entonces dijimos con FONASA, ¿por qué no hacemos algo mixto? FONASA, la clínica alemana, la universidad y el hospital base para poner el stent. Dijeron, pero eso no se ha hecho. Pero, ¿qué importa? El que no se haya hecho una asociación de 4 instituciones, entre ellas una privada, no significa que no se pueda hacer. Y finalmente, hace unos años, en 2010, me acuerdo que se cerró ese negocio que hicimos con FONASA, la clínica alemana y la Universidad Austral, y desde esa época se instalan stent coronarios acá en Valdivia y no tienen que esperar a ir con el daño cardíaco del músculo cardíaco llegar a Temuco, porque en 2 horas ustedes saben lo que significa para las células cardíacas. Entonces, en esto yo creo que tenemos que tener esa misma visión. El ministerio es nuevo, el ministerio va a ser una realidad, va a tener fondos de distintos programas que se van a agrupar, va a tener objetivos, y dentro de esos objetivos pudiera también empezar a pensarse de esta forma. ¿Cómo? Porque esto es un problema, no es solo de acá de Valdivia, esto lo han planteado en Santiago, en otros lados. En la charla que tuve con Mario Muy me transmitió lo mismo. ¿Cómo insertamos
en la matriz productiva y científica a nuestros posgraduados y nuestros científicos. Yo creo que esa línea es posible hacerla, no, ni siquiera es tan innovadora, porque yo creo que además que deben algunos programas parecidos existentes en otros países, no creo que sea tan sencillo y tan fácil que se nos haya ocurrido, porque en general está casi todo pensado, ya todo hecho, como decía la historia ya se acabó. Nosotros estamos copiando un poco lo que se ha hecho en otros lados. Quizás el idioma y la barrera idiomática no nos ha permitido leer ese abstract de esa estrategia que le hicieron quizás en Noruega, no sé. Pero yo creo que tenemos que copiar lo bueno que también hemos hecho nosotros en otras disciplinas. Y veo que esa pudiera ser una buena línea de trabajo y realista, porque además tenemos un modelo que funcionó, sabemos cuánto cuesta, cuánto ha costado, como todo lo que se hizo para llegar a esto en 50 años. Así que tenemos un ejemplo claro de cómo se puede hacer en una política pública de este tipo. Gracias, diputado. En honor al tiempo, porque me avisan que los alumnos se van a tomar esto, así que nos van a dejar hasta las 5, así que terminamos antes de las 5, nos quedamos aquí hasta, no sé. Ya, hay 3 preguntas que están en torno a financiamiento. Una dice, ¿cómo se ve la proyección económica respecto a proyectos de investigación con la creación del MinSIT? En principio, ¿mejorarán los fondos con el hecho de salir el ministerio? Esto debido a que siempre quedan proyectos de investigación con evaluación sobresaliente sin financiamiento. ¿Cómo se puede mejorar esto? Y otra pregunta, en relación con lo mismo, dice, Chile ocupa el 0,4% del PIB en ciencia. Otros países se han desarrollado, ocupan un porcentaje mayor al 4% del PIB. Por ejemplo, Corea. ¿El ministerio gestionará más recursos o seguiremos administrando la pobreza? Esa es una de las preguntas más esperadas, yo creo, de toda esta tarde. Igual quería sumar a esa consulta sobre el financiamiento del ministerio. O sea, mucho se ha discutido de que el ministerio no tiene un financiamiento basal de acuerdo a lo mismo que se comentaba, que somos uno de los peores alumnos de la OECD y que no invertimos mucho, o sea, casi nada. Entonces, eso está en mente. Yo leí las distintas versiones del proyecto y siempre se habla de los reglamentos, las cosas que vienen como para adelante, básicamente. Así como que ahora se está haciendo la casa, pero está en mente también hacerlo o discutirlo ahora. No, de todas maneras, se fue la señora que hizo la pregunta. Yo creo que en estos debates es bueno a veces un poco lo que se llama educación cívica, porque uno tiene que entender lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer, porque yo creo que eso es parte también del rigor científico, de qué cosas podemos hacer, qué trabajo le corresponde a uno como legislador, qué trabajo le corresponde a un rector o al jefe de carrera o a ustedes que son presidentes o dirigentes de sus gremios, de sus organizaciones. En Chile, yo creo, dentro de los defectos, de los muchos defectos que tiene el sistema legislativo, algo que es bueno desde el punto de vista de rigurosidad, de funcionamiento, es que cuando se crea un organismo nuevo, un organismo público en este caso, junto con crear la institucionalidad, lo que hablábamos, la serenía, el consejo, tal o cual situación, lleva ese proyecto de ley que solo puede presentarlo el gobierno de turno, el ejecutivo, lleva lo que se llama una memoria financiera, que lo que lleva en definitiva, esto lo vamos a hacer así, de tal forma, seremía, ministerio, subsecretario, tal cosa, y esto es lo que cuesta, este es el financiamiento. Y ese financiamiento viene con una memoria financiera, que yo se la puedo dejar acá, que en definitiva dice, esto que nosotros creamos y construimos, tiene este financiamiento. Entonces, eso es como parte de inicio, un poco, más que un presupuesto basal, aquí ya no, eso es un concepto que se utilizaba principalmente en las universidades, ¿cierto? Los presupuestos basales que te ponían un piso para asegurado y el resto era contra proyectos, contra puntajes de alumnos. No. Acá los ministerios tienen un presupuesto que es su estructura mínima, sus funcionarios, sus arriendos de oficina, toda el andamiaje interno. Entonces en eso, esto entra como un ministerio ordinario, como cualquier otro ministerio con su financiamiento. ¿Qué
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es aumentar que el presupuesto de ese ministerio, que compite con los 20 y tantos otros ministerios, sea obviamente más elevado. Nosotros el año pasado logramos un incremento de casi 2.500 millones precisamente por un acuerdo transversal en que la Comisión de Futuro, en la cual habemos 5 senadores de todos los colores, unánimemente, era mi gobierno, pero también lo hice desde el punto de vista de declararme en oposición al presupuesto que se había presentado, y logramos el aumento de 2.500. Nosotros al menos tenemos como un criterio de votación que los 5 integrantes de la Comisión de Futuro, si no hay aumento, no votamos, no apoyamos la partida. Y logramos, por aquí tenía los antecedentes, logramos junto al ministro Valdés y la ministra de Educación, porque en ese tiempo CONICYT estaba adscrito a Educación, este incremento. Nosotros seguiremos con ese planteamiento. Efectivamente partimos de muy abajo, y esto también es tarea nuevamente de la comunidad, de la organización, del propio gobierno, pero también de los parlamentarios, de que en definitiva nosotros no hagamos competir el ministerio como un pariente pobre o nuevo, sino que lo hagamos en un estándar de igualdad con otro, ya que nos gusta tanto compararnos con la OCDE, que nos comparemos a nivel internacional, cuál es la media, en que claramente estamos en la media baja, y que también el instrumento del ministerio permita dinamizar de mejor manera y utilizar de mejor manera estos recursos. Entonces, yo creo que esas son las 2 virtudes que tiene el ministerio. El presupuesto viene ya con un presupuesto, obviamente con la ley de presupuesto, un presupuesto de funcionamiento, pero tenemos que incrementarlo. Y por eso queríamos que el ministerio estuviera aprobado en marzo, porque lo ideal es pelear para este año, para el 2019, un presupuesto distinto. Si nosotros nos demoramos en constituir el ministerio, no vamos a tener presupuesto que pelear, digamos, vamos a tener solo el presupuesto de entrada. Al menos en eso estamos trabajando, para que si el ministerio es antes, entra con un presupuesto y peleamos para el presupuesto del 2019 con mayor incremento. Sí, quiero agregar justamente que una de las cosas que se planteó, y muy bien dice Miguel, es 0,9, que es peor, 0,39. 0,39. Entonces es muy bajo, y la comparación con Corea es atroz. Ahora, una de las cosas que se planteó al ministro Blumel, porque en la primera sesión que tuvimos con Gonzalo Blumel, es que obviamente es vergonzoso, que como gobierno ellos plantean que por lo menos en este gobierno debería duplicarse. Ahora yo le dije, bueno, yo con los años que llevo en la administración pública sé que usted va a meter en la cuenta de lo que se invierte en salud la operación del ministerio, así que le digo al tiro que se lo voy a objetar, así que sáquelo para fuera esa cifra, para que esa operación del ministerio no sume al 0,39, porque si no vamos a estar haciéndonos trampa en el solitario. Y se rió, pero dijo, sí, tiene razón. Porque la idea es que se crezca en fondos para investigación, aparte del ministerio. Pero la intención del gobierno justamente es, por lo menos en este gobierno, en estos 4 años, duplicar ese 0,39. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Año con año, me imagino, pero ese es un tema que ya es resuelto del gobierno, y nosotros tenemos que, desde el Parlamento, desde el Senado, desde las fuerzas, ustedes organizados, impulsar que esto es vergonzoso, porque a veces somos un grupo más o menos selecto el que conoce estas cifras, pero a la gente común no le hace sentido, y tampoco le hace sentido lo que yo les decía, cómo hacemos que la ciencia en la casa de ellas se dé cuenta, mire, sabe que esto tiene que ver con algo que se resolvió con ciencia, y la ciencia se desarrolla en nuestro país y hacemos mejores cosas con ciencia chilena. Eso, más la presión de que tenemos que mejorar para hacer más cosas, nos va a dar a la ciudadanía detrás. Y la ciudadanía finalmente es la que hace que se prioricen o se desprioricen presupuestos. Gracias. Quiero aportar un poquitito con respecto a lo mismo del financiamiento, porque creo que estamos todos de acuerdo con que hay que aumentar el financiamiento, pero es súper importante que lo pensemos en porcentaje del Producto Interno Bruto,
porque si bien se logró un aumento en el presupuesto el año pasado, si no me equivoco, eso no significó un aumento en el porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto, entonces al final no fue realmente un avance, como que se logró nivelar apenas a lo mismo que se había aportado en los años anteriores, pero no fue un incremento real en el presupuesto. Ahí tal vez lo que sería bueno es tener, encontré acá la nota que teníamos. El gobierno ofrece 2.300 millones más para ciencia y un ministerio antes de enero. Esto es una nota que encontramos acá en la pelea que dábamos. Yo creo que es importante lo que decía Patricio y lo que tú agregabas. Ojo, que nosotros debiéramos, digo nosotros, todos, cada uno de donde actuamos, tener un poco observatorio de la ciencia, del presupuesto de la ciencia, porque el propio nacimiento del ministerio puede traernos una trampita, en que vamos a tener un costo importante te pasaba yo la memoria financiera, va a haber un costo en ciencia, pero va a haber un costo inicial de funcionamiento del ministerio. Entonces es como también complicado. Estamos contentos que tenemos un nuevo ministerio, tenemos un ministro, un subsecretario, el jefe de división, tal y tal cosa, pero esa no es plata para ciencia directamente. Por eso te digo que creo que sería bueno tal vez, y se me ocurre ahora, que pudiéramos tener un observatorio, que pudiéramos decir, cuando hablemos de ciencia, desagreguemos lo que es funcionamiento del nuevo ministerio, lo que son fondos nuevos, lo que son, ¿me entiendes? Porque eso nos permite no engañarnos y poder transmitirle a la comunidad, cuando tú hablas a veces de número de becas o de número de fondos concursables, te hace más sentido que hablar de miles de millones, que pueden ser varios millones más, o varios miles de millones más, pero si los vamos a meter a, digamos, claro. Aumentar el porcentaje de inversión. Bueno, este conversatorio sin duda da para mucho más, hay me imagino muchas preguntas que quedan aún en el aire, sin embargo es nuestra hora de concluir. Sí, o sea, nos quedan unos minutos porque los chicos están afuera y nos van a dejar terminar a las 5, entonces... perfecto. Yo creo que todavía es importante que los expositores en un minuto nos dijeran cuál es su impresión final y cómo podemos finalmente destrabar rápidamente y que el ministerio salga adelante. Yo creo que no tengo la receta mágica para eso, como destrabar el ministerio. Yo creo que va a pasar a la comisión mixta y estas dos observaciones tienen, lo más probable es que pasen, ¿no? Cuando pasen a la comisión mixta. Yo sí quiero destacar que lo que está pasando acá es una cosa que nosotros hemos estado tratando de fomentar, que es que nosotros los científicos entendamos cómo funciona la política. Estoy hablando de la buena política, no la política. ¿Okay? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestro país? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Porque muchas veces decimos a los senadores y diputados, oye, ¿por qué no haces tal y cual cosa? Pero los que presentan los proyectos de ley son el Ejecutivo, ¿no? Entonces hay varias cosas que nosotros necesitamos saber para que realmente podamos impactar con nuestra área, o sea, como científicos. Para eso nosotros hemos, por ejemplo, en el verano hicimos un taller de 2 días que se llama Del Laboratorio al Parlamento. Y trajimos al asesor técnico parlamentario que ustedes conocen, Raimundo Roberts, que está en la comisión, en cada uno de ustedes dos, para que nos enseñara cómo funciona y después cuáles son las herramientas, discutimos cuáles son las herramientas por las cuales nosotros podemos eventualmente entregar nuestra información. Entonces creo que ese tipo de actividades y otras que estamos haciendo en relación a eso mismo, y también lo que estamos haciendo acá, son súper sanas porque a veces nosotros, o uno puede quejarse de cosas que en realidad no tiene idea cómo funcionan. Viceversa, se van para los dos lados. Así que yo celebro que esto lo estemos discutiendo hoy día y seguro que sí va a salir el ministerio. Palabras al cielo. Gracias por invitarme. Y gracias por la franqueza o por las preguntas. Lo decíamos al comienzo, uno también viene a aprender, uno lo eligen para legislar, uno está en la arena política, trata de hacerlo de la mejor manera, pero es bueno cuando hay una retroalimentación y nadie de nosotros es poseedor de la verdad, sino que es importante que ustedes, sobre todo del mundo, de su especialidad, de sus éxitos y sus derrotas, de sus miserias, de todas las situaciones que les toca vivir, también nos entreguen esa información, pero con elementos que uno pueda traducir en un instrumento
de cambio político. Porque a mí siempre me gustan mucho las asambleas, me gusta mucho la discusión, pero me gusta salir con productos, me gusta salir con opciones, no salir más deprimido. Y soy un optimista por naturaleza y creo que luchando y siendo tenaz en la vida se logran cosas, pero hay que organizarse y hay que precisar. Esto no se cambia. Yo llevo 12 años de parlamentario, soy autor de los primeros proyectos de acuerdo para impulsar el ministerio, y nos decían también, no, esto no va a salir nunca. Esto es de los países desarrollados. No, ¿para qué más ministerios si Chile tiene no sé cuánto? Y estamos a 2 artículos, a 2 indicaciones. Entonces yo les agradezco a ustedes el que nos inviten, que me inviten. Y con Patricio además compartimos, además de una militancia política, somos socialistas, una visión de estar en las distintas cámaras. No les quepa duda que hoy día partimos de una localidad muy lejana que se llama Cuchuy. ¿Alguien conoce Cuchuy? En que vivían 40 personas. Estuvimos con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Esa gente no tenía movilización. Y ahí estuvimos en la mañana, a partir de las 10. Y señalábamos desde los lagos, decíamos que entretenido estar a las 3 debatiendo con opiniones, cruzando información de algo más que en la academia, con ustedes. Así que encantado. Yo simplemente le hago la invitación a la mesa que estamos acá, la Comisión de Desafíos del Futuro. Funcionamos nosotros todos los lunes. Ustedes no tienen que pedir invitación, solo avísenme porque tenemos todas las semanas invitados. Y si ustedes tienen algo tan trivial o tan profundo como el tema laborales, como el tema de la postdoctorado, lo que tú me señalabas respecto a la educación, plantéemelo, encantado. Todos los lunes ahí estamos, me encantaría recibirlo. Y que no solo me lo cuenten a mí, se lo cuenten a los 5 senadores que estamos ahí. Y desde que se hace aquí, las ganadas y las perdidas, como digo yo. Cosas buenas que tenemos y problemas que tenemos. Pero vayan porque ha ido el rector, ha ido el encargado de investigación como Hans Riester, pero yo creo que tienen que ir ustedes. Encantado, me avisan, es sin invitación, solo avisen para ponerlos en la discusión, pero no tienen que ir como grandes invitados, sino van por lo que representan. Y eso es lo que al menos en esa comisión. Y lo último, algo que también nos dimos a la discusión, porque lo comentamos, solo 2 cosas que termino. Uno de los temas que también en el mundo científico veíamos era la inequidad en la brecha de género. Yo les voy a dejar un proyecto de acuerdo que nosotros firmamos, va dirigido a la presidenta Bachelet, porque lo presentamos en la administración anterior, en que precisamente pedimos que se adopten las políticas públicas para que contribuyan a la equidad de género, promoviendo la participación femenina, incentivando y apoyando la mantención a lo largo de sus proyectos como investigadores. Hicimos un estudio de la brecha que hay de investigación entre hombres y mujeres. Este es un proyecto de acuerdo que también trabajamos y impulsamos en el Senado. Y lo último, ayúdenos con el Congreso del Futuro para que lo tengamos acá, que la universidad se involucre. Ayúdenos. A mí me ha costado enorme padecimiento. Hoy día estoy en la oposición. Ojalá que el gobierno no me castigue con una iniciativa que trajimos a Valdivia. Pero yo sé que a alguna gente del gobierno no le gusta. Ayúdenme. Muchas gracias, senador. ¿Cuánto nos quedan? ¿30 segundos? Y me debe bien. Bueno, primero, muy contento de que me hayan invitado, la verdad. Como buen pingüino, me siento orgulloso de poder apoyar a todo lo que significa el desarrollo de nuestra universidad también, ahora en el Congreso, y particularmente en una comisión que es un desafío, además es una obsesión también para los que nos gustan las ciencias y somos un poco dedicados a todas estas cosas ñoñas, como dicen por ahí. Y feliz de apoyar a mi profe acá, que me hizo sufrir en bioquímica. Pero igual salí el primero en bioquímica. Todavía tengo pesadillas con el Lenin. Pero... No es el único, seguro. Claro, no. Yo creo que lo que se produjo acá, yo me lo llevo como lo más importante, porque nosotros tenemos que socializar la ciencia, pero también estar organizados, porque
lamentablemente sin organización, sin esto que hicieron también de movilizarse, de unirse, de lograr en tiempo récord hacer este conversatorio. O sea, esto es lo que hay que hacer, organizados, porque después cuando esté el ministerio o se esté debatiendo el tema del presupuesto del ministerio, vamos a necesitar eso. Vamos a necesitar a ustedes y a la ciudadanía que también ya esté informada de lo que estamos hablando aquí, de cómo le llega la ciencia. Así que yo los invitaría a formar un observatorio de la ciencia y poder traer a lo mejor a la Comisión Ciencia y Tecnología a sesionar acá, ir haciendo lo que significa, como dice bien, la política, pero desde la buena política. Hoy día a la ministra, qué bueno que tocaste el tema Cuchuy, a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, le dije, mire, ¿sabe qué? Acá hay un tema que usted pasa por acá y no lo ve, que es la conectividad. Entonces, claro, no hay teléfono, sí, pero tampoco hay internet. Entonces, si hablamos de turismo, ¿qué extranjero se mete si el Waze no le funciona? Y si hablamos de telemedicina, que yo le quiero poner telemedicina, esta posta de acá, si no tengo conectividad, ¿cómo le pongo? Y si usted además fuera un poquito más, y habláramos de internet de radiofrecuencia, que lo desarrollamos aquí en la región de Los Ríos, sacando la internet, porque ya que nos ponían tantos obstáculos para la internet de ponerle las postas porque era muy lejos, que a la empresa no le interesaba, la sacamos por internet de radiofrecuencia, nos metimos por las antenas forestales y llegamos igual. Y le demostramos que se podía. Y llegamos con 5 megas. Si así eso era imposible. Hay imposibles que son posibles, pero depende de no rendirse. Y este imposible que lleva 12 años, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como dice Alfonso, no hay que rendirse. Estamos a 2 indicaciones de que existe. Ahora, planteémonos el tema de una inversión de un PIB mayor. No hay que rendirse en eso, pero para eso tenemos que estar organizados. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Ya, súper brevemente quiero solamente agradecer mucho a todos los que asistieron, la convocatoria fue súper buena y por supuesto agradecer a los invitados que hayan venido y que hayan tenido la disposición de conversar así tan abiertamente y relajadamente con un par de gente desconocida que los contactó en la plaza porque estábamos marchando por la ciencia. Sí, fue fortuito. Pero se agradece mucho la buena disposición y concuerdo absolutamente con Olga en que los científicos no sacamos nada con patalear dentro del laboratorio, porque yo era una de esas personas que decía, la política me carga, no la entiendo, no me influye. Mentira. Sí nos influye y hay que involucrarse y hay que entender cómo funciona. Entonces aprovecho de hacer mi propaganda, aprovecho de invitar a todos los investigadores jóvenes y no tan jóvenes a involucrarse. Bueno, yo participo en la NIP, cualquiera que quiera puede participar, puede colaborar, se meten a la página web que es www.anip.cl y nos pueden preguntar. Estamos tratando de armar un núcleo que forme, o sea, hay un núcleo acá en Valdivia, pero estamos tratando de potenciarlo para que haya actividades acá en Valdivia, en la región. Entonces les dejo la invitación. Agradecer a Olga, al senador, al diputado por haber venido. Quiero que se lleven a la comisión mixta toda la fuerza de nosotros para que se apruebe el ministerio. Lo queremos. Todos queremos el ministerio. Hay muchos temas que quedaron pendientes, por ejemplo, entre nosotros el tema de las patentes. Eso ya lo conversamos con la Vicerrectoría de Investigación, que ellos quieren hacer solamente un conversatorio sobre patentes, para que a futuro la ley de patentamiento y licenciamiento podamos conversar. Así que los invitamos desde ya a seguir en contacto con nosotros. Esto ahora, de hecho, también nosotros como investigadores nos estamos conociendo, que hay mucha gente en distintos lados que está haciendo cosas y quiere hacer cosas, ahora nos estamos uniendo. Así que los dejamos invitados. Ya tenemos sus correos, sus twitters. Así que, y también ustedes cuenten con nosotros. Cuando hayan temas regionales que decidir, cuando el tema de las macrozonas, por ejemplo, cuenten con nosotros. Aún hay que reconocer que como investigadores nos falta mucha organización todavía. La NIP es una gran cosa, pero acá como en la región. Así que creo que eso también pega para nosotros. Y muchas gracias a ustedes por venir, y está claro que la ciencia es un tema que convoca gente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también a todos los asistentes. Les solicito un aplauso por nuestros panelistas, por las preguntas, por su asistencia.
Creo que estamos todos trabajando aquí para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y muchas gracias.